Javier despertó con un sobresalto cuando el teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre en la pantalla lo dejó helado, era el CEO de la empresa familiar. El hombre que sus padres idolatraban como un dios del negocio. En lugar de pasar la llamada a su padre como siempre, Javier atendió. Y la voz al otro lado le dijo algo que cambiaría todo. Javier. Soy yo. Miguel. Necesito verte ahora mismo. Antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Javier latió con fuerza, recordando cómo esa misma voz le había susurrado promesas de amor en secreto. Mientras su familia lo obligaba a esconder su identidad para no manchar el apellido. En la casa familiar de Madrid. Una mansión en el barrio de Salamanca. Javier había aprendido a ser invisible. Desde que a los 18 años les confesó a sus padres que era gay. Todo cambió. Su padre. Un empresario conservador que dirigía una cadena de hoteles de lujo. Lo miró con desprecio y le dijo, no permitiré que destruyas lo que he construido. Su madre. Siempre sumisa. Lloró en silencio pero nunca lo defendió. Desde entonces. Lo trataban como a un sirviente, limpiaba la casa. Cocinaba para las cenas de negocios. Atendía llamadas y organizaba agendas. Todo para pagar el techo sobre su cabeza. No le permitían estudiar ni trabajar fuera, alegando que su condición lo hacía indigno de representar a la familia. Javier. Con 25 años. Se sentía atrapado en una cárcel dorada, donde cada día era un recordatorio de su falla. Pero Miguel era el secreto que lo mantenía vivo. Lo conoció 2 años atrás en una de esas cenas formales que sus padres organizaban. Miguel. De 28 años. Era el CEO de una firma de inversión que colaboraba con el negocio familiar. Alto. Con cabello negro y ojos marrones que parecían leer el alma. Miguel exudaba confianza. Durante la cena. Sus miradas se cruzaron. Y más tarde. En el jardín. Charlaron sobre literatura y viajes. Javier sintió una conexión inmediata. Algo que nunca había experimentado. Semanas después. Miguel lo invitó a un café para discutir ideas de negocio. Pero pronto se convirtió en algo más. Se besaron por primera vez en un parque de retiro. Bajo los árboles que susurraban secretos. Miguel era clásico también. Presionado por su posición en un mundo corporativo machista. Pero juntos encontraban momentos de libertad. La llamada de esa mañana era un torbellino. Miguel sonaba agitado, tus padres me invitaron a una reunión hoy. Quieren que invierta en su expansión. Pero no saben nada de nosotros. Javier. No puedo seguir fingiendo. Si no les dices la verdad. Lo haré yo. Javier colgó. El pánico invadiéndolo. ¿Cómo podía Miguel amenazar con exponerlo? Sabía lo que significaba, perder el poco que tenía. Enfrentar el rechazo total. Bajó a la cocina, donde su madre preparaba el desayuno. Buenos días. Mamá. Murmuró. Pero ella solo asintió, evitando su mirada. Su padre entró, ajustándose la corbata. Hoy viene Miguel López. Asegúrate de que todo esté perfecto. No quiero que hagas nada que nos avergüence. Javier asintió. Pero en su mente bullían preguntas, ¿era el amor de Miguel real? ¿O solo una ilusión que lo destruiría? Durante el día. Javier limpió la casa con manos temblorosas. Recordaba las noches con Miguel, caminatas por la Gran Vía. Risas en bares escondidos.
promesas de un futuro juntos. Pero también las discusiones. Miguel insistía en que saliera del closet, argumentando que la sociedad española había cambiado con las leyes de matrimonio igualitario. No es como antes. Javier. Puedes ser libre. Pero Javier veía la hipocresía, sus padres donaban a causas conservadoras. Sus amigos murmuraban chistes homofóbicos en fiestas. ¿Libertad? Para él era un lujo de los privilegiados. Cuando Miguel llegó esa tarde, vestido impecable, Javier lo recibió en la puerta. Sus ojos se encontraron. Y por un segundo, el mundo se detuvo. Pero luego, su padre lo apartó. Ve a la cocina. Hijo. Los adultos hablaremos de negocios. La reunión se extendió en el salón. Javier escuchaba desde la puerta entreabierta, sirviendo café. Su padre alababa a Miguel: eres un ejemplo de hombre exitoso. Miguel sonreía. Pero Javier notaba la tensión en su mandíbula. De repente, Miguel cambió el tema. Señor García, ¿sabe que su hijo Javier es un talento desperdiciado? Podría ser un gran gerente en mis oficinas. El padre rió. ¿Javier? No. Él se encarga de la casa. ¿Tiene problemas personales? Miguel insistió. ¿Problemas? ¿Como ser gay? Eso no es un problema en mi empresa. El silencio cayó como una bomba. El padre se puso rojo. ¿Cómo se atreve? Eso es privado. Miguel miró a Javier, quien entró pálido. Es hora. Javier. El joven sintió el mundo girar. ¿Traición o salvación? Optó por el silencio. Pero su madre intervino. Basta. Javier. Ve a tu habitación. La reunión terminó en caos. Miguel se fue furioso. Y Javier quedó solo con la ira de su padre. Esa noche, Javier empacó una maleta. El conflicto interno lo devoraba. Amaba a Miguel, pero odiaba la presión. ¿Era correcto forzar a alguien a salir del closet? Bajó las escaleras, encontrando a su padre bebiendo. Papá. Me voy. El hombre lo miró. Bien. Ve. Eres una vergüenza. Javier salió a la calle. El aire frío de Madrid golpeándolo. Llamó a Miguel. Lo hice. Pero no por ti. Por mí. Miguel lo recogió en su auto. Y se besaron con urgencia. Lo siento. Amor. Pensé que era lo mejor. Javier dudaba. ¿Era esto libertad? ¿O solo otro control? Llegaron al apartamento de Miguel en Chamberí. Un lugar moderno donde por primera vez Javier se sintió en casa. Pero al día siguiente, el teléfono sonó. Era su madre, llorando. Vuelve. Por favor. Tu padre está enfadado. Pero te necesita. Javier colgó. Pero la culpa lo carcomía. Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel lo integró a su empresa como asistente, dándole un propósito. Javier brillaba, organizaba reuniones. Proponía ideas innovadoras. Pero la sociedad no era tan abierta como Miguel decía. En una fiesta corporativa, un colega murmuró: ¿el novio del jefe? Eso explica su ascenso rápido. Javier se sintió usado. Un trofeo. Discutieron esa noche. ¿Me trajiste aquí para presumirme?, acusó.
Miguel negó, te amo. Quiero que seas feliz. Pero Javier veía las grietas, Miguel evitaba besos en público, temiendo perder inversionistas conservadores. La hipocresía dolía. Mientras, sus padres lo llamaban insistentemente. Su padre ofreció dinero para que volviera. ¿Sin preguntas? La tentación era grande, seguridad versus incertidumbre. Una crisis estalló cuando un periódico local publicó un rumor: CEO gay en romance con hijo de empresario tradicional. Alguien había filtrado. Miguel entró en pánico: perderé todo. Culparon a Javier. ¿Quién juró inocencia? La verdad salió: un amigo de la familia. Celoso. ¿Lo hizo? Javier confrontó a su padre: ¿fuiste tú? El hombre admitió: quería que volvieras. Esto te destruirá a ti también. Javier cortó lazos definitivos. Pero el daño estaba hecho. Miguel perdió un contrato clave. Y la presión lo volvió distante. Javier se sintió solo, cuestionando si el amor valía el precio. En medio del caos, Javier encontró fuerza en un grupo de apoyo LGBT en Madrid. Allí conoció historias similares: rechazos familiares, discriminación laboral. Se dio cuenta de que su lucha era colectiva. Decidió luchar, demandó a sus padres por maltrato emocional. Un paso controvertido. El juicio fue público, exponiendo la homofobia latente en la élite española. Miguel lo apoyó al principio. Pero cuando su empresa sufrió, dudó: tal vez debamos pausar. Javier se sintió traicionado: ¿me dejas ahora? Miguel eligió su carrera, rompiendo. Javier ganó el caso, pero perdió el amor. Solo en su nuevo apartamento, Javier reflexionaba. Había pagado un alto precio: familia rota, corazón herido. Pero era libre. ¿Valió la pena? La sociedad juzgaba: unos lo llamaban valiente, otros egoísta. Meses después del juicio, Javier caminaba por las calles de Chueca, el barrio gay de Madrid, sintiéndose como un extraño en su propia vida. El dinero de la indemnización le permitió alquilar un pequeño piso. Pero la soledad era abrumadora. Cada noche revivía las decisiones: salir de casa, confiar en Miguel, demandar a sus padres. ¿Fueron correctas? El eco de las voces en el tribunal resonaba, su madre testificando con lágrimas. Lo amamos. Pero no sabíamos cómo manejar su elección. Su padre, rígido: es una fase causada por influencias modernas. Javier había argumentado: no es una elección. Es quien soy. Y me trataron como basura por ello. El juez falló a su favor. Pero la victoria era pírrica. En el trabajo, Javier ascendió por mérito propio en otra firma, lejos de Miguel. Era un consultor de marketing, usando su creatividad reprimida durante años. Pero los prejuicios persistían: colegas susurraban sobre su drama familiar. Un día, en una reunión, un cliente conservador comentó: oí sobre tu caso. ¿No crees que la familia es sagrada? Javier respondió calmado: sí. Pero no a costa de la dignidad. Ganó el respeto. Pero internamente dudaba. ¿Estaba destruyendo tradiciones por egoísmo? Miguel reapareció en un evento de networking. Lucía demacrado. Su empresa en problemas.
Javier. Cometí un error al dejarte. Javier sintió un tirón. Pero recordó el abandono. Tú elegiste tu imagen sobre nosotros. Miguel insistió, estaba asustado. La sociedad nos obliga a escondernos. Discutieron en un café cercano, reviviendo viejos argumentos. Miguel admitió haber filtrado el rumor accidentalmente. En una conversación ebria. Quería forzar el cambio. Pero salí mal. Javier se enfureció, ¿jugaste con mi vida? La traición cortaba profundo. Perdonar o cerrar el capítulo. Mientras, su familia intentaba reconciliarse. Su madre lo visitó, trayendo fotos antiguas. Éramos felices antes. Javier lloró, antes de que supieran la verdad. Ella confesó, tu padre sufre un infarto de estrés. Vuelve. Por favor. La presión moral lo atenazaba, ¿era un hijo ingrato por no perdonar? Rechazó. Pero la culpa lo siguió. En terapia. Exploró sus conflictos, el deseo de aceptación versus la necesidad de autenticidad. El terapeuta preguntó, ¿qué precio estás dispuesto a pagar por la paz? Una oportunidad surgió, un activista LGBT lo invitó a hablar en una conferencia. Javier aceptó. Nervioso. En el podio. Ante cientos. Compartió su historia, ser gay no es un pecado. Pero esconderlo destruye almas. El aplauso fue ensordecedor. Pero vio a Miguel en la audiencia. Aplaudiendo con lágrimas. Después. Se acercaron. Estoy orgulloso de ti. Dijo Miguel. Javier dudó, ahora sí. Besos robados en un pasillo. Pero Javier se apartó, necesito tiempo. La tensión escaló cuando su padre lo demandó a su vez, alegando difamación. El contraataque era vengativo. Javier se preparó para otra batalla, contratando abogados. En el proceso, descubrió documentos, su padre había donado a grupos anti-LGBT. La ira lo impulsó, expuso todo en redes sociales. El escándalo estalló, arruinando la reputación familiar. Su madre lo llamó histérica, nos has destruido. Javier replicó, ustedes me destruyeron primero. Pero en la noche. Solo. Cuestionaba, venganza o justicia. Miguel se unió a su lado en el juicio. Testificando, amo a Javier. Y su familia lo maltrató. Fue su salida pública del closet. La prensa lo cubrió, CEO sale en defensa de examante. Miguel perdió más clientes. Pero ganó libertad. Javier lo admiró. Pero la confianza estaba rota. Ganaron el caso. Pero el costo, familia enemiga. Carrera de Miguel en ruinas. En una cena reconciliatoria tentativa. Javier se sentó con sus padres. El padre. Debilitado. Murmuró, tal vez me equivoqué. Pero cuando Javier mencionó a Miguel, el desprecio volvió, eso nunca lo aceptaré. Javier se levantó, entonces. Adiós. Salió. Corazón pesado. ¿Era posible el perdón sin cambio? El invierno en Madrid traía un frío que calaba los huesos, reflejando el estado de Javier. Habían pasado 6 meses desde el último juicio. Y aunque legalmente libre, las cicatrices emocionales sangraban. Trabajaba horas extras para distraerse. Pero los sueños lo traicionaban, visiones de Miguel. De su familia unida.
De una vida alternativa donde no tenía que elegir. Un día. Recibió una carta anónima: deja de destruir vidas. Pervertido. La homofobia societal lo golpeaba, recordándole que la aceptación era superficial. En España, las leyes protegían, pero los corazones no cambiaban tan rápido. Miguel lo buscaba persistentemente. Mensajes: hablemos. Por favor. Javier cedió en un parque. El mismo donde se besaron primero. Miguel confesó: perdí todo por ti. Pero no me arrepiento. Quiero intentarlo de nuevo. Javier sintió tentación. Pero el daño era profundo. ¿Y si la presión vuelve? Me abandonaste una vez. Miguel juró cambio: saldré completamente. Por nosotros. Se abrazaron. Pero Javier se apartó: necesito ver acciones. No palabras. La familia complicaba todo. Su madre organizó una reunión familiar en Navidad. Javier asistió. Esperanzado. Al llegar, encontró a tíos y primos. Todos con miradas juzgadoras. Su padre, postrado en una silla, lo miró: ven. Hijo. Olvidemos. Pero durante la cena, un tío comentó: esta moda gay pasará. Javier explotó: no es moda. Es mi vida. Salió furioso. Su madre persiguiéndolo: por favor. No lo hagas peor. En el auto, lloró: ¿por qué seguía intentando? Una oferta laboral llegó: una ONG LGBT lo quería como director de campañas. Aceptó, encontrando propósito en ayudar a otros. En una marcha del orgullo, habló: nuestras familias nos fallan. Pero nosotros nos levantamos. Miguel marchó a su lado, besándolo públicamente. La foto se viralizó, trayendo apoyo y odio. Un grupo conservador protestó fuera de su oficina, gritando insultos. Javier enfrentó al líder: mi amor no te afecta. El hombre replicó: destruye la moral. El debate interno rugía: luchar o huir. Miguel propuso mudarse juntos. Javier aceptó tentativamente, mudándose a un loft en Malasaña. Al principio, fue idílico: cenas románticas, planes de futuro. Pero tensiones surgieron: Miguel, estresado por su nueva startup, se volvía irritable. Todo esto por tu terquedad. Espetó una noche. Javier contraatacó: tú me empujaste. La relación se tambaleaba. Mautu no al frente: ¿era el amor suficiente sin sacrificio mutuo? Un giro: su padre sufrió otro infarto. En el hospital, Javier lo visitó. El hombre, débil, susurró: perdóname. Fui un cobarde. Javier lloró: yo también. Pero al mencionar a Miguel, el padre se cerró: eso no. Javier eligió: entonces, no hay reconciliación. Salió. Corazón roto. ¿Era cruel no perdonar a un moribundo? En la ONG, Javier lideró una campaña contra la homofobia familiar. Entrevistas. Talleres. Conoció a un joven similar, rechazado. Suicida. Lo salvó, viéndose reflejado. Esto fortaleció su resolución. Pero agotaba.
Miguel lo apoyaba. Pero celoso del tiempo. Discutieron, eliges el activismo sobre mí. Javier replicó, es por nosotros. Por todos. La clímax llegó en una gala benéfica. Javier recibió un premio. Pero manifestantes irrumpieron, pecadores. En el caos, Miguel lo protegió. Recibiendo un golpe. En el hospital. Javier veló, no te pierdas por mí. Miguel sonrió, vale la pena. Javier se dio cuenta, el amor era sacrificio. Pero dudas persistían. ¿Estaban listos para el precio constante? La primavera trajo renovación a Madrid. Pero para Javier. Era un recordatorio de ciclos rotos. Su padre falleció semanas después del incidente. Dejando un testamento que lo desheredaba parcialmente. Favoreciendo a su madre. Javier no peleó, el dinero no compra paz. En el funeral. Se paró apartado. Sintiendo miradas acusadoras. Su madre se acercó, era terco. Como tú. Javier respondió, tal vez. Pero yo elijo vivir honestamente. Se abrazaron brevemente. Un puente frágil. Con Miguel. La relación evolucionó. Tras el hospital. Se comprometieron en privado, anillos simples. Promesas reales. Miguel reconstruyó su carrera en una firma inclusiva. Saliendo públicamente en entrevistas. Amo a Javier. Y eso me hace mejor. Javier admiraba su coraje. Pero recordaba traiciones pasadas. En terapia de pareja. Exploraron, confianza rota. Presiones externas. El terapeuta notó, han pagado alto. Continuarán. En el trabajo. Javier expandió la ONG. Viajando por España. En Barcelona. Conoció resistencia, un político local lo atacó verbalmente. Destruyes familias tradicionales. Javier debatió en TV, las familias se destruyen por odio. No por amor. Ganó aliados. Pero perdió anonimato. Amenazas llegaron, correos anónimos. Vandalismo. Miguel preocupaba, detente. Es peligroso. Javier replicó, si me detengo. ¿Quién lucha? Un conflicto final, su madre se enfermó. Pidiendo que volviera. Javier fue. Encontrándola sola. Sin tu padre. Veo claro. Lo siento. Confesó haber sabido de su orientación desde niño. Pero callado por miedo. Javier lloró, podrías haber cambiado todo. Perdonó. Pero con límites, acepta a Miguel. O nada. Ella dudó. Pero, intentaré. En una cena familiar tentativa. Miguel se unió. Tensión palpable, primos evitaban temas. Pero su madre preguntó, ¿cómo se conocieron? Miguel contó. Humanizando. Un primo objetó, la Biblia dice. Javier cortó, la Biblia también dice ama al prójimo. La noche terminó en silencio incómodo. Pero un paso. Alta Trao, un escándalo nacional involucró a un amigo de Miguel. Acusado de corrupción. Asociaron a Miguel. Amenazando todo. Él consideró negar su orientación para salvarse. Javier confrontó, no vuelvas atrás. Miguel eligió verdad, renunció. Uniéndose a la ONG. Juntos. Enfrentaron,
Pagamos el precio. Pero somos libres. Años después, Javier y Miguel adoptaron un niño. Desafiando normas. La sociedad debatía, correcto para ellos. Javier reflexionaba, decisiones controvertidas. Daños colaterales. Pero crecimiento. Fue justo que Javier priorizara su identidad sobre la unidad familiar. O debería haber comprometido por el bien mayor.